Hola, buenos días. Bien, en esta ocasión vamos a revisar los bloqueos atrioventriculares. Una condición muy frecuente, pero es importante reconocerlo porque esto puede implicar riesgo para el paciente, incluso de mortalidad, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar o de reconocer un bloqueo atrioventricular en cualquier escenario? Básicamente, el reconocimiento de un bloqueo atrioventricular representa un riesgo para el paciente para falla cardíaca, mortalidad o incremento de su riesgo como tal. ¿Cuál es la otra importancia? Básicamente que muchos de los bloqueos atrioventriculares a veces son asintomáticos y el paciente ni sabe que tiene este problema. Por lo tanto, sí es importante reconocerlos tempranamente. Y no tanto por el riesgo de que puedan requerir marcapasos, por el riesgo de que generalmente se relacionan con ritmos lentos y que a veces requieren tratamientos prolongados o uso de marcapasos, sino porque se ha identificado que los bloqueos atrioventriculares incrementan el riesgo de mortalidad por cualquier causa, incrementan el riesgo de falla cardíaca, incrementan el riesgo de muerte por causas cardiovasculares e incrementan el riesgo de arritmias y paradójicamente incrementan el riesgo de taquiarritmias. Entonces, por eso es importante reconocerlos. El bloqueo atrioventricular clásicamente se va a presentar como un ritmo lento y cuando hacemos un análisis vamos a identificar ondas P que están un poco separadas del complejo QRS. Esa es la característica más importante que vamos a identificar en un electrocardiograma, como vamos a ver a continuación. ¿Dónde tenemos que empezar a buscar un bloqueo atrioventricular? Básicamente en el intervalo PR, que básicamente el intervalo PR es el espacio que hay entre las aurículas y los ventrículos. Por lo tanto, si nosotros encontramos alguna alteración en este intervalo, significa que hay algo que o está retrasando o está bloqueando esta conducción, ¿no? Esta conducción normal que tiene que existir. El intervalo PR normal, habíamos comentado que tiene una longitud de 0.12 a 0.20 segundos. Eso es lo normal, eso es lo que tenemos que identificar en un electrocardiograma. Cuando nosotros encontramos alteración de este intervalo y está más alargado, 0.20, más de 0.20 segundos, estamos ante la probabilidad del diagnóstico de alguna alteración atrioventricular y por lo tanto el diagnóstico del bloqueo auriculoventricular ya estaría dada, ¿no? Entonces tenemos que identificar en el electrocardiograma qué es lo importante, es ese intervalo, ver cómo se está comportando ese intervalo. Bien, es importante hablar de los bloqueos atrioventriculares. ¿Cómo entendemos a los bloqueos atrioventriculares? Como alguna alteración en el nodo atrioventricular, en el nodo auriculoventricular, que esta puede estar alterada como una alteración que produzca un retraso de la conducción o de plano puede estar alterada con un bloqueo atrioventricular, totalmente que bloquea todos los impulsos que van desde la aurícula al ventrículo, ¿no? Si nosotros vemos este esquema para poder entender en qué consisten los bloqueos atrioventriculares, quitamos al corazón y tenemos al sistema de conducción atrioventricular, ¿no? Entonces nosotros partimos del escenario de que tenemos un nodo sinusal donde parten todos los impulsos hacia esta otra estructura que se llama el nodo atrioventricular a través de los haces atriales. Y a partir del nodo atrioventricular se conecta con una estructura que se llama el haz de His, que se va a dividir en dos ramas, derecha e izquierda, que van a ir a distribuirse por el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo respectivamente. Entonces, ese es más o menos el sistema de conducción del corazón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los bloqueos atrioventriculares? La alteración principalmente se va a dar a nivel del nodo atrioventricular. Puede ser antes del nodo atrioventricular, puede ser en el propio nodo atrioventricular, puede ser en el haz de His o puede ser por debajo del haz de His. Algunas de estas estructuras pueden estar alteradas, ¿no? Si la alteración se presenta arriba del nodo atrioventricular,
habitualmente la lesión o se clasifica como una alteración intraatrial. Si la alteración está en el nodo auriculoventricular, se denomina atrioventricular propiamente dicho, y si está en el haz de His, se denomina intraisiano, y si está por debajo del haz de His, se denomina infraisiano. Por eso en algunos libros los nodos o los bloqueos atrioventriculares se subdividen electrofisiológicamente como alteraciones supraisianas o infraisianas, dependiendo si están por encima del haz de His o por debajo del haz de His, ¿no? Entonces, en una de estas partes se puede estar la alteración que retrasa el impulso auriculoventricular. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a identificar dónde está alterado? Electrocardiográficamente es imposible, no se puede identificar en dónde. Para eso se requiere un estudio electrofisiológico, sobre todo para identificar el haz de His, que se denomina isiograma. ¿Cómo se hace este estudio electrofisiológico? Lo que se hace básicamente es colocar 3 electrodos intracavitarios. Un electrodo se localiza a nivel de la aurícula derecha, que va a evaluar sobre todo el nodo sinusal. Otro electrodo, aquí que lo representamos como rojo, va a ir hacia el haz de His o inmediaciones del haz de His, y finalmente otro que va a ir hacia los ventrículos para identificar cómo se comporta la despolarización a este nivel. Y de esa manera, en el isiograma podemos identificar despolarizaciones, por ejemplo, que representan despolarizaciones auriculares, del haz de His o ventriculares. Y de esa manera tenemos un isiograma que nos va a permitir determinar alteraciones y determinar sitios de alteraciones, ¿no? Entonces, ese es el esquema de un isiograma que básicamente nos permite identificar dónde puede estar la alteración. Y aquí tenemos un esquema más completo y real. Aquí tenemos, por ejemplo, un trazo electrocardiográfico con las clásicas ondas P, QRS, etc. Y abajo tenemos el trazo isiográfico, ¿no? Donde representa básicamente las despolarizaciones por esos electrodos que habíamos identificado. Y es así que tenemos la relación de el trazo isiográfico con el trazo electrocardiográfico. Y es así que podemos determinar algunas distancias. Por ejemplo, la distancia PA significa esto, desde el origen de la despolarización en el nodo auricular hasta el paso hacia las aurículas. Tenemos el espacio o el segmento, si quieren llamarlo, AH, que representa la unión de la aurícula con el haz de His o el nodo auriculoventricular, y el HB, que representa lo de abajo, ¿no? El haz de His con los ventrículos. Es así que podemos tener y a través de esto nosotros podemos identificar qué tipo de alteración tiene el paciente. Si nosotros identificamos un ensanchamiento en el segmento PA del isiograma, estaríamos ante una alteración intraatrial. Si nosotros encontramos una alteración o un ensanchamiento de AH, estaríamos ante un bloqueo atrioventricular propiamente dicho. Y si tenemos un ensanchamiento del H, del espacio H, estaríamos ante un bloqueo intraisiano. Y si tenemos un ensanchamiento de este H a B, que normalmente tiene que ser corto, si está ensanchado, estaríamos ante un bloqueo infraisiano. Y de esa manera podemos identificar. ¿Qué utilidad clínica tiene esto? Pues para electrofisiología. Si el paciente va a requerir algún tratamiento electrofisiológico, esto sí es muy importante. Pero además nos permite entender cómo es que se producen los bloqueos atrioventriculares. No necesariamente se producen en el nodo auriculoventricular, sino se pueden producir un poco por arriba o un poco por abajo del nodo auriculoventricular. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué es lo práctico? ¿Qué es lo útil a nosotros los clínicos que vemos pacientes en emergencias o en piso, etcétera? Diagnosticar todas las alteraciones a través del electrocardiograma, ¿no? Y a través del electrocardiograma, los bloqueos atrioventriculares se dividen en 3 grados. Tenemos el bloqueo atrioventricular de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, que lo vamos a describir a continuación. El bloqueo AB de primer grado, básicamente, la alteración va a estar en el nodo auriculoventricular o en inmediaciones del nodo auriculoventricular, pero
la alteración principalmente que se va a producir es un retraso en el impulso que está pasando de las aurículas o ventrículos. Esta alteración, que puede ser un engrosamiento, una fibrosis, alguna alteración estructural, puede producir un retraso de los impulsos y eso es lo que vamos a identificar en el electrocardiograma como un alargamiento del intervalo PR. ¿Cuáles van a ser los criterios del bloqueo auriculoventricular de primer grado? Vamos a tener un intervalo PR mayor a 0.20 segundos y el segundo criterio va a ser una onda P que sigue un complejo QRS, ¿no? Entonces, eso electrocardiográficamente lo que vamos a ver es un ensanchamiento del intervalo PR. El bloqueo AB de segundo grado se subdivide en dos subgrupos que van a ser el MOVITS 1 y el MOVITS 2. ¿De acuerdo? El MOVITS 1 ya no se subdivide más, no se subclasifica más, sino se queda ahí, que básicamente lo que hace el MOVITS 1 es un fenómeno que se ha denominado un fenómeno de Benkeback. ¿Qué es esto? Que básicamente la alteración sigue siendo el nodo auriculoventricular, pero una alteración progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dejar pasar inicialmente, normalmente, el impulso auriculoventricular, pero en los siguientes latidos ya se va a retrasar un poco más, un poco más, un poco más, hasta que se bloquea. Y ya no va a dejar pasar otro impulso más, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar este fenómeno de Benkeback? Básicamente como un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea. Eso lo podemos ver en este ejemplo. Tenemos una onda P normal o un poco alargada. Se empieza a alargar más, se empieza a alargar más, un poco más, hasta que se bloquea. Esa es la característica del fenómeno de Benkeback, ¿no? El otro criterio va a ser un acortamiento progresivo del intervalo RR. El intervalo RR se va a ir acortando hasta que se bloquea. Otro de los criterios es un QRS normal y el cuarto criterio va a ser el RR de la P bloqueada es más corto que la suma de dos intervalos PPs precedentes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros medimos dos P's en este intervalo, acá, de acá a acá, esto va a ser más largo que el intervalo ER bloqueado, ¿no? Esa es una característica fina, si ustedes quieren ser, para poder diagnosticar propiamente dicho el bloqueo de segundo grado tipo MOVITS 1. ¿Ok? Y el bloqueo de segundo grado tipo MOVITS 2 se subclasifica a su vez en 3 grados o en 3 estadios, si vale el término, ¿no? Tenemos el MOVITS 1, el MOVITS 2, cuya alteración principalmente va a ser el nodo auriculoventricular, pero que va a permitir pasar algunos, pero va a bloquearse también, va a bloquear a los impulsos auriculoventriculares. Va a dejar algunos, pero va a bloquear a muchos. Entonces, esa es la característica del MOVITS 2. Como habíamos dicho, se subclasifica en 3 tipos. Tenemos el fijo, cuya característica, ¿cuál va a ser? Va a ser que cada determinado número de complejos QRS existe una onda P que se bloquea de forma constante. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el bloqueo puede ser tipo 2.1, puede ser 3.1, 4.1, 5.1, etcétera, etcétera. Pero ¿qué representa este 3.1, 2.1? Significa que por cada 2 latidos hay una P que se bloquea. Eso sería el 2.1. El 3.1 significa que por cada 3 latidos hay uno que se bloquea. El 4.1 significa que por cada 4 latidos hay uno que se bloquea. El 5.1 por 5, uno se bloquea y así sucesivamente. Este bloqueo va a ser del tipo fijo. Ejemplo del tipo 2.1. Tenemos un latido normal y otro que se bloquea. Normal, se bloquea. Hay 2 latidos y uno se bloquea. Ese es el tipo 2.1. Tenemos el 3.1. Por cada 3 latidos, tenemos un latido, 2 latidos, 3 latidos y uno se bloquea, ¿no? Por 3, uno se bloquea. El 4.1 se va a hacer por 4 latidos, uno se bloquea. Tenemos 4 latidos y uno se bloquea. Y así sucesivamente. Luego tenemos el MOVITS 2 con conducción variable.
Acá el bloqueo súbito de la onda P va a ser inconstante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en un trazo electrocardiográfico podemos encontrar un bloqueo del tipo 2,1, luego encontramos un bloqueo del tipo 4,1, luego encontramos un bloqueo 3,1, 1,4,1 y así sucesivamente. Entonces, esa es la otra característica del bloqueo de conducción variable. El ejemplo típico está acá. Tenemos acá un tipo 4,1, 1, 2, 3, 4, 1 se bloquea, pero acá tenemos un 3,1, porque se ha bloqueado de 3, 1 se ha bloqueado. Y luego puedo volver a un 4,1 y luego a un 3,1 y luego a un 2,1, etcétera, etcétera. Es de conducción variable. Este llega sería un poco peligroso porque se puede convertir o puede escalar a lo que es a un bloqueo MOVIX 2 avanzado, ¿no? Que es el más grave, donde existen dos o más estímulos supraventriculares, o sea, dos o más ondas PES que son bloqueadas. Entonces ya no solamente va a ser un bloqueo por cada cierto tipo de latidos, sino va a haber dos o más bloqueos. Ejemplo es este. Tenemos acá dos bloqueos y uno. Dos y uno. Y eso puede ser tres bloqueos y un latido ventricular. Esto es muy peligroso porque se puede convertir en un bloqueo completo y el paciente puede hacer síncope, puede hacer paro cardíaco, puede hacer asistolia, ¿no? Entonces es importante reconocerlo y estos pacientes requieren marcapasos urgentemente. Finalmente tenemos el bloqueo AB completo, el de tercer grado, cuya alteración sigue siendo el nodo aurítico ventricular, pero en este tipo no deja pasar ningún impulso desde la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, los impulsos no van a pasar hacia los ventrículos. ¿Y cómo vamos a identificar o cómo vamos a ver en el electrocardiograma esto? Que las ondas PES van a ir por su lado y el complejo QRS va a ir por su lado. No van a conducir ninguno de estos porque el nodo aurículo-ventricular está totalmente bloqueado, ¿no? ¿Cómo van a ser los criterios electrocardiográficos de un bloqueo AB completo? La onda P y el complejo QRS no guardan relación. Existe una disociación aurículo-ventricular. Cada quien va por su lado. La otra característica va a ser un intervalo PR que cambia de longitud de latido a latido. Por lo tanto, vamos a tener un PR corto, vamos a tener un PR largo. A veces no va a haber una relación totalmente asincrónico, ¿no? Tenemos una onda P que se localiza de forma caprichosa. La onda P va a tratar de seguir su ritmo y si le toca justo en el sitio donde tiene que aparecer una onda T, aparece la onda P y se mezcla con esa o se mezcla con el complejo QRS, ¿no? Eso significa de forma caprichosa. Y la morfología del complejo QRS dependerá de dónde se origina. Si se origina arriba, pues el complejo QRS va a ser angosto. Si se origina abajo, el marcapasos accesorio, pues va a ser el complejo QRS ancho, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una onda P. Aquí la onda P aparece justo después de la onda T. Acá la onda P se está metiendo entre el complejo QRS y la onda T de forma caprichosa. Y acá aparece, aquí otra vez se está queriendo meter. Y así sucesivamente la onda P está disociada totalmente, no guarda relación con el complejo QRS, ¿no? Recapitulando un poquito los bloqueos atrioventriculares, se dividen en tres grandes grupos. El bloqueo AB de primer grado, donde solamente hay un ensanchamiento del PR. Luego tenemos el bloqueo AB de segundo grado, tipo MOVIX 1, el cual se va a ir ensanchando paulatinamente hasta que se bloquea. Y tenemos el MOVIX 2, que se subclasifica o se subdivide en un bloqueo MOVIX 2 fijo, variable o avanzado, dependiendo el tipo de bloqueo que nosotros identifiquemos. Y finalmente tenemos el bloqueo AB de tercer grado o completo, donde las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado. No hay ninguna relación entre ellos, ¿no? Entonces, esos son los bloqueos atrioventriculares, la importancia que tienen todos estos y cómo reconocernos electrocardiográficamente. Muchas gracias por su atención. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales.